Cuando empecé a sentir lo que es vivir con fibrosis quística, entendí que respirar no es tan fácil como parecía. Hoy, después de un trasplante bipulmonar, valoro cada respiración como si fuera oro. Pero, ¿y qué pasa cuando creemos que vapear es menos malo? ¿Qué hay detrás de estos dispositivos que se ven tan inofensivos pero afectan directa y silenciosamente nuestros pulmones? Bienvenidos a Enfoque Médico, el video podcast de la Fundación Valle de Lili. Los invito a suscribirse al canal de YouTube y a activar la campanita, o si no, conectarse por medio de Spotify para escuchar este y muchos episodios más. Mi nombre es Luis Alberto Gaitán de Armas, tengo 29 años y padezco fibrosis quística. Como consecuencia de esto, me realizaron un trasplante bipulmonar y hoy soy atleta trasplantado. Cada vez son más personas que vemos vapeando, en los colegios, en las universidades o en la calle. Parece algo cotidiano y sin consecuencias. Por eso hoy queremos hablar de este tema, de lo que sí se sabe, no es del miedo, sino desde la información. Por eso estamos con dos especialistas en el tema, la doctora Eliana Morales, neumóloga, y el fisioterapeuta Héctor Jiménez. Doctora. Luis, muchas gracias por la invitación. Realmente el tema del vapeo y hablar de los efectos nocivos de esta nueva moda es urgente. Y es urgente porque los más afectados son nuestros niños y adolescentes. Cada vez en la consulta de neumología vemos con más frecuencia pacientes preocupados porque han utilizado estos dispositivos durante los últimos años, muchos con la promesa de dejar de fumar, que fue el origen pues, de estos dispositivos, pero realmente hoy preocupados porque la falta de información científica veraz y la publicidad engañosa respecto a la ausencia de efectos sobre la salud ha hecho que las personas que lo utilicen tengan muchas dudas cuando logran dejarlo, de qué efectos tienen sobre su salud respiratoria y sobre su salud en general. Entonces, no sé, Héctor, tú que estás desde la rehabilitación y que probablemente hoy en día no se vea tanto efecto, digamos, del vapeo, porque llevamos pocos años relativamente utilizando estos dispositivos. ¿Qué tanto ves tú pacientes que vapeen en el programa de rehabilitación pulmonar o todavía no y seguimos viendo los de tabaquismo convencional? Doctora Eliana, Luis, gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es súper importante que rehabilitación esté acá porque los pacientes están llegando a nosotros porque presentan muchos síntomas. En este momento lo estamos percibiendo más en urgencias. Pacientes jóvenes que una gripa que debería darles, como diríamos, en casa de manera tranquila, sencilla, no, son muy sintomáticos, accesos de tos muy fuertes, ahogados, que requieren de que nosotros les demos algunas instrucciones para que puedan darle manejo a toda esta sintomatología. Entonces, de que rehabilitación está aquí es muy, muy importante porque podemos generar la conciencia sobre las personas que lo están haciendo ahora para que paren y tomen otras medidas que los ayuden a evitar las consecuencias que van a presentar más adelante. Vale, perfecto. Pero entonces, llevemos este tema y empecemos desde lo básico. ¿Qué es un vapeador? ¿Qué es vapear? Los vapeadores hacen parte de los cigarrillos electrónicos, ¿sí? Más recientemente llamados vapeadores, que consta de unas partes básicas: una fuente de poder o batería, un cartucho que contiene el e-liquid o el líquido que vamos a vapear, contiene además un vaporizador, que es el dispositivo, la parte del dispositivo que hace que este líquido se pase a un gas o a algo que sea posible inhalar, y una boquilla pues a través de la cual se pueden inhalar estos puffs. Eso es un cigarrillo electrónico a grandes rasgos o vapeador. ¿Qué pasa? Pasa que estos cartuchos, que son los que contienen el líquido que se inhala, pues pueden contener muchísimos tipos de cartucho, de diferentes tamaños, de diferentes cantidades de la solución, es decir, de diferentes cantidades de puff que el paciente pueda inhalar. Eso es un cigarrillo electrónico. Sí, eso es muy interesante porque mira que uno de los temas es ¿y qué sustancias trae estos vapeadores? Porque uno pregunta a las personas que lo consumen y dicen, no, es un vapor simplemente saborizado. O sea, lo hacen ver muy inofensivo, pero realmente ¿qué contenido trae estos gases que están inhalando? Los líquidos para inhalar tienen diferentes sustancias.
principalmente una sustancia humectante que puede ser polietilenglicol y glicerina vegetal. Estos van en diferentes proporciones dependiendo de qué es lo que se busca con cada líquido, si tener una mayor concentración de nicotina o tener más concentración del sabor. Yo tenía entendido que estos vapeadores nacen como con una transición y se estaban promocionando como que no tenían nicotina, o sea que sí traen nicotina. Sí, no. Los vapeadores surgen inicialmente como una estrategia para aquellos pacientes que usaban cigarrillo convencional, o sea, para los fumadores, y que con la estrategia de menos daño, entonces usar estos dispositivos es menos malo que fumar cigarrillo convencional, ¿cierto? Hay dos tipos de dispositivos, los dispositivos dispensadores de nicotina y los dispositivos que no dispensan nicotina. Sin embargo, estudios recientes de la composición de estos líquidos que se vapean han mostrado que incluso aquellos que se venden como que no contienen nada de nicotina, sí tienen algunas partículas de nicotina o alguna concentración de nicotina, ¿cierto? Entonces eso es súper importante porque la nicotina es la sustancia que hace que el tabaco genere adicción. Por lo tanto, es la sustancia que genera que los vapeadores den adicción. O sea, se puede considerar como una adicción común y corriente como el mismo cigarrillo prácticamente. Es igualito porque la nicotina es la que actúa en el cerebro generando todo el circuito de placer y de dependencia, que es lo mismo que produce el tabaquismo convencional. En algún momento yo hablaba con un amigo y él usó, ahorita que Héctor lo mencionaba, empezó a usar el vapeador para dejar el cigarrillo. Pero después me decía, yo ya no sé qué hacer porque cuando yo fumaba cigarrillos sabía que me fumaba uno o dos o las cantidades que fumara, pero hoy en día estos dispositivos los venden por puff, que son inhalaciones prácticamente de 800, 1000, 2000, hasta 5000 creo que he visto. Entonces no sabe cuántos cigarrillos se puede estar fumando en un día o cuántos días dura ese mismo dispositivo. Entonces, a hoy, ¿cuál de los dos es más dañino? ¿Cuál es peor? Se podría, si me lo permiten, utilizar la palabra cuál es menos dañino. O sea, no es que el cigarrillo electrónico fue la solución al problema, sino que se vendió como que posiblemente generaba menos daño. La doctora nos mencionaba ahora uno de los componentes que tenía, pero los componentes cuando se queman, o sea, cuando entran en contacto con la energía de la batería, cambian la molécula y esa molécula ingresa a nivel pulmonar y genera una serie de cambios. Se ha visto que esos pacientes se les puede alterar el sistema inmune, por ejemplo. Entonces, se enferman o presentan enfermedades pulmonares más recurrentes. También el lugar por donde debiera de pasar el aire ya no está tan abierto como debiera ser, sino que se cierra. Y eso hace que unas zonas de los pulmones no se ventilen bien. ¿Qué hace que no se ventilen bien? El que se cierre. Y como no puede ventilar bien, la sangre que pasa por allí pues no se puede oxigenar bien. Entonces eso trae otra serie de complicaciones también cardiovasculares. O sea, no es solo lo pulmonar, sino también la parte cardiovascular pero no solo la parte pulmonar, sino la parte cardiovascular la que ve afectada. Y no hay una medida como si yo fumo o hago un plon, ¿eso equivale a cuánto? Entonces esa medida no existe. La verdad la persona está lastimándose sin saber a ciencia cierta en qué proporción. Sí, además porque es que eso depende del líquido que cada persona compra. Entonces, los líquidos para vapear tienen concentraciones distintas dependiendo de quién las produce, dependiendo de la concentración de nicotina cada uno. Entonces, hay unos de concentración baja, de concentración media, de concentración alta. Se ha visto que los de concentración alta incluso los mismos consumidores no los prefieren porque producen más irritación de la garganta, porque producen más tos, son más molestos, pero la realidad es que no hay una manera como tan fácil de que sepas cuántos cigarrillos o el equivalente en cigarrillos que te estás fumando, sobre todo si todo el tiempo estás variando lo que fumas. Claro, o sea, podemos decir que es más dañino, o sea, ¿cierto? Decir que es más dañino, yo creería que no, pero ojo que el hecho de decir que no es más dañino no significa que sea bueno. Es que es una moda, ese es el problema Los ahorita. efectos los vamos a ver en unos años cuando vamos a ver ya
bastante tiempo que está en el mercado porque es muy nuevo, ¿no? O sea, ya en unos años vamos a ver qué tan dañino realmente es. Cuando los cigarrillos electrónicos salieron, no tuvieron mucho éxito porque la nicotina sabe muy feo. Entonces tuvieron que modificarle la forma química a la nicotina para poder quitarle el sabor amargo, el sabor desagradable, ponerle los saborizantes y que de esa manera fuera agradable, y ahí fue cuando despegaron los cigarrillos electrónicos, ¿sí? Entonces, los cigarrillos electrónicos son un disfraz para la nicotina que le ha quitado todo lo malo que tiene el cigarrillo, que huele feo, que te mancha los dedos, que hoy en día realmente es prácticamente inaceptable fumar, y las políticas también de regulación del tabaco. Pero no hay políticas claras todavía para la regulación de los cigarrillos electrónicos en muchísimos países. De hecho, por ejemplo, en el Reino Unido todavía está muy aceptado que sea una forma para cesación tabáquica, ¿sí? Pero el problema es que la mayoría de pacientes que consumen cigarrillo electrónico no lo usan para cesación tabáquica, son consumidores nuevos, porque el público diana de estas instituciones o de estas empresas de cigarrillos electrónicos no son en este momento los fumadores y que dejen de fumar y que hagan el cambio a, sino que son la población de los niños y los adolescentes, ¿sí? Porque si ustedes ven la evolución de los cigarrillos electrónicos, de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, cada vez las formas, los colores, los olores, los sabores son más llamativos. ¿Y son más llamativos para quiénes? Pues para los jóvenes, porque los jóvenes no tienen todavía desarrollada completamente su corteza cerebral y son la población más vulnerable. O sea, que este tipo de población es la que nos va a llegar en cuánto tiempo a rehabilitación. 5 años, tal vez. 8 años, no se puede saber cuándo porque no sabemos cuál es la cantidad que están consumiendo, pero lo que sí es seguro es que nos van a llegar. Pues si uno se remonta un poquito a la historia del cigarrillo, ¿sí? Hace muchos años, médicos, odontólogos, personal de salud salían en la propaganda del cigarrillo, ¿sí? Y fue la primera sustancia que se logró identificar que estaba directamente relacionada como causal de un tipo de cáncer, el cáncer de pulmón. Pero para eso pasaron muchísimos años, para darnos cuenta de eso. Entonces, como este es un producto relativamente joven, todavía no tenemos evidencia científica de qué pasa cuando tú lo utilizas por 10, por 15, por 20 años. Sin embargo, ya hay estudios, ¿no? Hay estudios en animales, en ratoncitos, a 8 meses, por ejemplo, que pues para la vida de un ratón 8 meses es un tiempo largo. Y estudios del efecto cardiovascular y del efecto en el ejercicio que tiene el consumo del cigarrillo electrónico. No, y mira que eso me llama mucho la atención lo de la población que lo está usando, porque imagínate que en el colegio donde yo estudié, que de hecho estudió mi hermano menor que falleció por la fibrosis quística hace 9 años, cuando solo era un niño de 7 años, y me buscaron porque pues conocen toda nuestra historia y han visto el proceso del trasplante. Me mencionaban que no saben qué hacer porque hay niños desde los 13 años hasta los 17 que estudian en el colegio que están usando estos dispositivos y no saben qué hacer pues para contrarrestar que lo sigan usando. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué mecanismos se puede ofrecer para evitar estos consumos? Bueno, ha habido muchísimas campañas, ¿no? Este año, justamente para el Día Mundial Sin Tabaco, hubo una fuerte campaña, al menos aquí en Colombia y también en otros países, para concientizar a la población de los engaños de la publicidad de los cigarrillos electrónicos como Pues sí, lo venden dispositivos como algo inofensivos. inofensivo, ¿no? Que Exacto. no hace daño, que es Entonces, un vapor y ya. había mucho énfasis en, mira, te están vendiendo colores, te están vendiendo olores, te están vendiendo sabores, pero esto te va a hacer daño. Entonces, hay que concientizar a la población de niños y adolescentes, pero también hay que llamar la atención de los papás. Que antes, si uno llegaba oliendo a cigarrillo a la casa, los papás se daban cuenta. Entonces era una forma de alarmarse, pero es que ahora ya no se dan cuenta y no es el objetivo hoy de esta conversación, pero hay también las bolsas de nicotina, es así peor porque no hay humo, no hay vapor, no hay nada y tampoco hay una regulación para este tipo de sustancias y volvemos a la misma historia que la población diana son los niños y los adolescentes. ¿Tú recuerdas cuáles eran como los síntomas que tú tenías cuando estabas como en una exacerbación de tu fibrosis quística? Si bien yo no llegué al estado crítico que estaba donde mi función pulmonar estaba en 19% apenas,
pero sí sé cómo es vivir con esa dificultad respiratoria. Yo recuerdo que hacer esto que estoy haciendo en este momento, que es poder hablar, para mí era muy difícil. O sea, yo hablaba y yo hablo rápido y me tocaba parar para poder respirar. Tenía que evitar reírme, que pues imagínate, o sea, reír, poder disfrutar de la vida, no lo podía hacer, bañarme, o sea, hacer muchas O cosas sea, de la y vida ejercicio, diaria. hablar de ejercicio No, el menos. ejercicio era impensable, yo caminaba 10 metros y tenía que detenerme a respirar. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque resulta que los que utilizan este tipo de dispositivos, hay unos signos como tempranos. Uno de los principales signos es que se fatigan más rápido, o sea, como que hacen ejercicio, juegan fútbol y como que, uy, ya no aguanto la hora que alquilamos la cancha sintética. O de pronto están en el gimnasio y como que sienten que se fatigan más rápido. También mucho tos, presentan accesos de tos y en muchas ocasiones dolor de cabeza. Entonces sí, creo que hay unos signos iniciales que parecía que pueden ayudar a identificar como que me estoy agrediendo, como que necesito ayuda. Sí, lo que tú mencionabas de esas gripas que antes eran gripas de 2 días y que ahora son tos de 15 días, que terminan en consulta a urgencias, que terminan en consulta con neumología, el rendimiento deportivo. En Viena, en el ERS del 2024, presentaron un trabajo muy interesante en el que comparaban 60 pacientes. Entonces, un grupo de 20 ni fumaba ni vapeaba. Otros 20 eran fumadores de cigarrillo convencional y otros 20 eran usuarios de cigarrillo electrónico. Entonces, la prueba reina de ejercicio en neumología se llama ergoespirometría o prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada, que la utilizamos Que la que en el hacen, por ejemplo, los ámbito. deportistas de alto rendimiento para ver Exacto. cómo llegan. En el ámbito clínico lo somos para muchas cosas, para trasplante de pulmón, para trasplante cardíaco y hoy en día, cada vez pues más con el auge de lo fit, los pacientes deportistas de alto rendimiento e incluso que no son de alto rendimiento, utilizan esta prueba para ver cómo enfocar su entrenamiento y demás, porque pues es la prueba más completa. Entonces tomaron estos 60 pacientes y les hicieron una prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada. Y vieron cómo el ejercicio pico, o sea, la máxima capacidad de ejercicio, el consumo de oxígeno, que entre más alto es mejor, estaba más bajito tanto en los pacientes que fumaban como en los pacientes usuarios de cigarrillo electrónico respecto a los pacientes que no usaban ninguno de los dos, ¿sí? Y los valores de estas variables eran muy similares en los usuarios de cigarrillo electrónico y en los usuarios de cigarrillo convencional. El criterio era que hubieran fumado o usado vapeador por al menos 2 años. 2 años es poquito tiempo, ¿sí? Pues uno dice, no, yo fumé poquito o yo usé vapeador poquito tiempo. 2 años, 3 años, que es mucho tiempo en eso, ¿cierto? Pero mira que de 2 años ya reflejan un impacto en el nivel de tolerancia y capacidad para el ejercicio. Entonces, pues eso es un llamado de atención Una importante. pregunta, entonces, si yo consumo el vapeador, lastimo mi pulmón y al lastimarlo, entonces él debe generar un proceso de recuperación que sería como una cicatriz y eso evitaría que perdiera o eso favorece que pierda la elasticidad pulmonar y hace que sea un pulmón más restringido. ¿Se podría pensar así? Pues bueno, es que ahí entramos en el terreno de los diferentes compuestos que tienen los vapeadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los saborizantes. Pues los saborizantes han sido aprobados para saborizar, pero normalmente ¿qué saborizamos? Pues la comida, ¿sí? No saborizamos sustancias que vayamos a inhalar. Antes de empezar esta conversación hablábamos del pulmón de la palomita de maíz Sí. y es la sustancia que se utilizaba para dar este sabor de las palomitas de maíz, cómo podía producir enfermedad intersticial pulmonar. Entonces, no está muy claro qué pueden llegar a producir en el futuro, pero sí es cierto que se han identificado que estas sustancias pueden producir enfermedad pulmonar. Y no solo enfermedad pulmonar. Estamos centrados aquí en enfermedad pulmonar porque Luis es trasplantado pulmonar y porque pues es como el órgano diana de cualquier sustancia que se inhale. Pero no nos olvidemos que el cigarrillo convencional tiene efectos cardiovasculares importantes y asimismo han empezado a mostrar los estudios que pasa con los vapeadores. Entonces, por ejemplo, toman un paciente, lo ponen a vapear, toman otro y lo ponen a fumar y toman otro y nada, el control. Y se dan cuenta cómo sube la presión sistólica, cómo sube la presión diastólica, cómo sube la frecuencia cardíaca y cómo disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
que son medidas del efecto de estas sustancias en minutos, ¿sí? En pacientes por lo demás sanos. Entonces, sí, definitivamente, pues esto no es inocuo. Claro. Doc, y Héctor, ahorita mencionaron los dos algo muy importante y son los daños que esto causa, los síntomas, ahorita hablamos de los síntomas, pero entonces estos daños que se causan al sistema cardiorrespiratorio y pulmonar en su interior, ¿esto es revertible? ¿Estos daños son revertibles? Con el cigarrillo, con el cigarrillo convencional, sabemos que no importa el momento en el que usted deje de fumar, siempre va a ser mejor que deje de fumar a que lo siga haciendo. O sea, que usted lleve 20 años fumando, entonces ya, ¿para qué? Pues no, ¿sí? O sea, está a tiempo. Ahora, recordemos que el daño pulmonar con el cigarrillo y en general todas las enfermedades tienen una interacción entre el componente genético, el ambiente y los factores de riesgo, ¿cierto? Entonces, para que yo desarrolle, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues debo tener cierta predisposición genética, más el cigarrillo o cocinar con leña o diferentes sustancias que están asociadas a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque uno con frecuencia le pasa en la consulta que le dicen, doctora, pero yo he fumado por 40 años, no tengo EPOC y no me ha dado cáncer de pulmón. Entonces, pues eso es como cuento, ¿cierto? No, eso es que ha sido primero muy afortunado y segundo de pronto tenía muy buena genética y entonces por eso a pesar de haber fumado todo eso no le ha pasado nada. Pero hay gente que con fumar mucho menos desarrolla enfermedad pulmonar obstructiva crónica o desarrolla cáncer no solo de pulmón, sino de muchos otros órganos distantes que están asociados a tabaquismo. Y lo que te decía, pues es que el problema es que con el vapeador todavía todos los consumidores son jóvenes. Entonces ahí yo no sé, tú me contarás, cuando tú estabas en lista de trasplante, ¿cuáles eran tus compañeros de lista? No, mira que yo he estado en dos ocasiones en la lista de espera. La primera estuve en otra ciudad y algo muy curioso es que yo era el único joven, era el único que tenía 20 años en ese momento. De resto todos eran de 60 o mayores. Y yo éramos más o menos unos 30 en el grupo y yo creo que la mitad eran por consecuencias de fumar cigarrillo. Entonces, en un futuro vamos a ver esas consecuencias reales, ¿no? Sí, claro. Lo que podría decirte desde rehabilitación es que, o equiparándolo un poco al paciente que ha fumado, que tiene enfermedad pulmonar por haber fumado, eh, estos pacientes van a requerir de que les enseñemos a respirar. Ok, Va a requerir que les enseñemos que para bañarse debe respirar diferente. Para hacer sus actividades de casa debe respirar diferente. Le vamos a enseñar probablemente cómo usar oxígeno, cuántas horas debe usarlo, la indicación médica la debe de cumplir. Y aparece algo que es muy importante que usamos, que es el ejercicio. Yo creo que tú lo has vivido, es hacer ejercicio 3 veces por semana, al menos 1 hora, con una prescripción bien planificada para que el músculo pueda estar fuerte y pueda funcionar con el poquito oxígeno o la disminución de sangre que le llega y así el paciente esa sensación de ahogo disminuya y enseñarle a cómo manejar sus medicamentos. Entonces, haciendo que pararle, lo que nos queda es tratar de potenciar lo que tiene bien en su cuerpo para que las consecuencias de haber fumado y que lastimaron su pulmón o haber consumido el vapeador no sean tan impactantes. ¿Dónde? En su día a día, en las actividades que hace día a día. normalmente hay programas contra el tabaquismo, ¿no? Y se hacen para dejar el cigarrillo y todo el tema. Hay un proceso de recuperación también para un acompañamiento. Los programas de cesación tabáquica tienen una participación multidisciplinaria, ¿cierto? Entonces, generalmente está un neumólogo, pues desde su posición como médico tratante en el paciente que tiene enfermedad pulmonar, ¿sí? Pero también participa de psiquiatría, psicología, nutrición es importante porque cuando el paciente deja de fumar, entonces también hay a veces algunos cambios ahí que por la ansiedad y el estrés pueden hacer que gane peso y entonces eso también puede tener un impacto en que el paciente recaiga. Entonces siempre es un equipo multidisciplinario. Lo que vemos hoy es que no solamente van a los programas de cesación tabáquica los pacientes que fuman cigarrillo convencional, sino que también van aquellos pacientes que usan cualquier de estos cigarrillos electrónicos o dispensadores de nicotina. Retomando un poquito lo que preguntaba respecto a la reversibilidad de estas enfermedades, pues que todavía no vemos
la gravedad del uso de los cigarrillos electrónicos. Hubo hace unos años como un boom de falla respiratoria en pacientes que utilizaron cigarrillo electrónico en los Estados Unidos, pero eso fue específicamente porque había ahí una sustancia derivada de la vitamina E que aparecía en unos vapeadores que contenían cannabinoides, y eso fue lo que se conoció como EVALI, que fue súper conocido a nivel mundial y llamó muchísimo la atención, pero pues no se ha vuelto a ver como de manera tan frecuente porque se dieron cuenta cuál era la sustancia que lo producía. Pero lo que sí pasa en el cigarrillo convencional es que usted puede tener los pulmones enfermos, pero si deja de fumar, eso puede estabilizarse, ¿sí? La pérdida de la función pulmonar puede estabilizarse. Algunos pocos pueden recuperar algo de la función pulmonar, pero así usted esté muy, muy enfermo, dejar de fumar le va a traer beneficios porque va a hacer que el efecto proinflamatorio de, el cigarrillo sobre el pulmón deje de generar síntomas que son muy difíciles de manejar, como la tos, la persistencia de las secreciones, todo lo de la bronquitis crónica, va a mejorarles la tolerancia al ejercicio. Y lo otro y muy, muy importante es que un paciente que utilice cualquier dispositivo de estos, así sea candidato de trasplante, pues no puede estar en lista de espera porque no podemos tener en lista a una persona que no haya cumplido con los criterios de cesación Pues que no deja lo tabáquica, que lo está lastimando. lo que lo está lastimando. Claro. Exactamente. Entonces eso es súper importante. Yo siempre he pensado que la prevención es la mejor medicina. Evitar el consumo de estos productos pues es lo más indicado, ¿no? Es lo mejor para la salud. Pero cuando una persona ya lo ha consumido y tiene este tipo de adicciones o dependencias a estos productos, normalmente estas personas creen que tienen bajo control su adicción y que la pueden manejar, pero realmente es que es muy difícil hacerlo. ¿En qué momento o ante qué síntomas estas personas deberían darse cuenta y pedir ayuda de que realmente, o sea, están bien comprometidos en la parte pulmonar? Pues es que yo creo que no hay que esperarse a tener esos síntomas o esos signos de alarma ya graves, porque cuando los pacientes tienen dificultad para respirar, consulta. O sea, tú qué sabes y conoces, digamos, de primera mano, que lo has vivido, la dificultad para respirar es una cosa terrible. Pero Y entonces, sí. los pacientes cuando tienen dificultad para respirar, consultan. Y muchos ante eso dicen no, no más, porque se ahogaron. Entonces dicen no, no más. El problema está en los que no se ahogan, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Está el que, no, pero yo no tengo EPOC y he fumado mucho, no, pero a mí no me ha dado cáncer de pulmón. Sí, pero tiene enfermedad coronaria, le han hecho 3 cateterismos, le han puesto stent, tiene problemas en los miembros inferiores con las arterias. Entonces, eso es difícil que el fumador lo asocie al tabaquismo. Eso, digamos que la enfermedad cardiovascular está más como, no, es que mi papá era hipertenso, mi mamá, mi familia, todos hemos sido hipertensos. Pero si fumaste, pues probablemente esté relacionado con eso, en los efectos cardiovasculares. Entonces, ¿por qué llegar a tener enfermedad? Tú lo dices, la prevención. ¿Por qué llegar a tener enfermedad para consultar? Cuando hay gente que fumó y deja el cigarrillo muy fácil, ¿sí? Porque su adicción no es alta. Pero aquellos que dicen es que no puedo dejarlo. Entonces lo mismo con el vapeador. No, es que doctora, yo he intentado, pero no puedo. Yo vuelvo y caigo en eso y dejé 2 días y tuve muchos síntomas de abstinencia que los da la nicotina. Entonces, ahí hay que consultar. Ahí eso que mencionas, el tema del dejar el cigarrillo, quería preguntar, ¿hay algún tipo de procedimiento, protocolo avalado tal vez científicamente o médicamente en donde hayan estrategias que ayuden a evitar o mejor dicho, dejar el vapeador o el cigarrillo? Sí, claro. Hay estrategias, hay medicamentos que están aprobados para utilizar para cesación tabáquica. En la Fundación Valle Lili tenemos una psiquiatra especialista en adicciones que nos ayuda un montón. La doctora Montoya nos ayuda un montón con los pacientes que tienen adicciones en general, pero tiene una consulta de cesación tabáquica y a esa consulta también van los pacientes que vapean y que quieren dejar el vapeador. Yo lo que le diría es que si no tienes síntomas y estás usando el vapeador, hazte un chequeo médico. De pronto el encontrar que en realidad sí está lastimándose sin sentirlo, probablemente ayude o facilite a dar el primer paso.
porque mientras no haya síntomas, la persona va a seguir con la idea de que no está pasando nada. Pero en el momento en que sienta la disnea, de pronto ya va a ser algo tarde. Entonces, si lo estoy consumiendo, me hago un chequeo médico, pido una cita con el doctor e intento ver cómo está mi estado de salud. Tal vez eso pueda ayudarle a prender una alerta, de decir, necesito ayuda. Pero necesitamos que dé el primer paso, que se Claro, acerque. totalmente. Y lo otro es saber dónde buscar información. Eso te iba a decir, ahorita que mencionaste el tema de la fundación y tú el del tema de pedir ayuda, en la Fundación del Valle de Lili tenemos algún programa, ahorita mencionaste el tema de psiquiatría, pero hay un tema, un programa grande donde haya un acompañamiento de psicología y otras especialidades donde ayuden a estas personas que tienen estas adicciones de... Sí, la puerta de entrada, como te digo, puede ser neumología, puede ser psiquiatría. Digamos, todos los médicos debemos estar sensibilizados a la consejería breve sobre cesación de cualquiera de estos dispositivos, ¿sí? Pues antes se llamaba consejería de cesación tabáquica, ahora pues eso tiene que ampliar el espectro y hacer consejería para todos estos dispositivos electrónicos. Pero la puerta de entrada puede ser neumología, puede ser psiquiatría, puede ser medicina interna, puede ser medicina familiar, porque cuando interrogamos al paciente ya ahora no hay que preguntar ¿fuma o no fuma?, sino ¿fuma, no fuma O o vapea, usa algún otro dispositivo?, ¿cierto? Y entonces si a uno le dice que usa un dispositivo, pues es imposible que uno deje pasar eso y no le diga al paciente, venga, usted no está interesado en dejarlo, porque no lo deja, porque lo hace, cuál es su motivación, y de acuerdo pues a cómo se dé la charla, las respuestas y demás, uno toma la decisión de a dónde hay que enviarlo, cuál va a ser la mejor estrategia para que el paciente se tome la decisión de que hay que dejar esto. Ok. Y en rehabilitación pulmonar también hay algún tipo de protocolo de manejo de pacientes en recuperación de ese tema del cigarrillo, de uso de cigarrillo. ¿Vapea? Pues mira, nosotros trabajamos muy de la mano con la doctora, con los neumólogos, y cuando encontramos que un paciente no ha dejado lo que lo está lastimando, hablamos con él, invitamos al neumólogo, se hace una consulta con él para intentar encontrar la razón por la que no ha podido dejarlo. Y como decía la doctora, ahí ya se activa un comité como de interdisciplinar donde entra psiquiatría y entra a mirar cómo se puede ayudar a esa persona. Entonces nuestro papel fundamental es estar allí, encontrar si han logrado dejar de fumar, hablar con el paciente, conocer al paciente, y si él no ha podido es porque requiere ayuda. No es alejarlo, no es retirarlo, sino acercarlo y tratar de llevarlo hacia el sistema de salud para que lo arrope y pueda al menos iniciar el proceso de dejar de fumar. Vale, ya como para ir cerrando, yo digo o pensaría, después de haber vivido todo lo que he vivido, de haber pues también visto a mi hermano fallecer por problemas respiratorios, por la fibrosis quística, porque pues lo viví, él falleció enfrente mío, la verdad fue un proceso muy duro y eso a mí me conmovió muchísimo y hoy digo, hay muchas cosas que damos por sentado y que hacemos por inercia que no nos damos cuenta. Respirar es una de ellas. Todo el mundo respira y parece algo súper natural, súper, o sea, no hay ningún esfuerzo para hacerlo. Para algunas personas, ¿no? Pero estamos otras personas que hemos pasado ese proceso y que realmente el respirar es una lucha diaria tan fuerte que uno dice, Dios mío, o sea, yo veo a esas personas vapeando y digo, ojalá nunca lleguen a ese momento donde yo estuve, donde mi hermano estuvo y donde he visto muchas personas estar, porque he tenido compañeros en la lista de espera que han fallecido esperando su milagro. Y digo, hombre, ¿cómo no pueden esas personas que están vapeando, cómo están dañando sus pulmones y cómo no valoran el milagro de la vida? O sea, es algo que uno dice, ojalá tomen conciencia pronto, ojalá cambien su chip y nunca es tarde para dejar ese vicio y ese tema que hace tanto daño. Pues sí, ahí hay que hacer claridad en algo, y es primero, a veces no es solo tomar la decisión, es un punto súper importante, y es que el paciente quiera. Eso es súper importante, porque si el paciente no quiere, no hay voluntad, no hay intención, no hay nada. Pero recuerda que es una adicción. Entonces, cuando hablamos de adicciones, siempre hay que ayudar, hay que intervenir, lejos de juzgar, hay que acercarse al paciente para encontrar esa estrategia que nos ayude a que deje la sustancia que sea, ¿cierto? Eso, punto número uno. Y punto número dos, pues no podemos dejar pasar esta oportunidad para invitar a cuidar la salud en general. ¿Qué es cuidar la salud en general? Tener hábitos de vida saludables,
Si usted es una persona sana, tiene el privilegio de ser una persona sana, cuide su salud. Entonces, tiene que tener una dieta adecuada, tiene que hacer actividad física regular, no fume, no consuma alcohol en grandes cantidades, no use vapeadores, duerma bien, tenga suficiente cantidad de sueño, buena calidad de sueño. Entonces, mire que son cosas muy sencillas que nos permiten cuidar la salud. Cuidemos la salud mientras estamos saludables, ¿no? No esperemos llegar a la enfermedad para ahí sí tomar conciencia y Exactamente. cuidarnos. Valorar nuestra condición en este momento y pensar en el futuro. A veces no nos detenemos a pensar cómo quiero envejecer, cómo me proyecto, como que vivimos el presente y no nos preocupamos más allá. Y es el momento de, en muchas ocasiones, ¿no? Reflexionar y decir, bueno, ¿cómo me veo en 10 años? ¿Cómo me veo en 20 años? ¿Cómo quiero que esté mi cuerpo? Y ahí entra lo que dice la DOP, debo cuidarlo desde ahora para poder tener una buena adultez en el caso de los más pequeños o una buena vejez en caso de los que ahora son adultos. Cuidar lo que tenemos. Totalmente. No, y mira que algo que aprendí en la enfermedad es que la enfermedad no solo afecta al paciente, también afecta a sus familiares. Total. Y pues hacernos daños a nosotros mismos, a nuestra salud, pues es hacer daño a nuestras familias. Y pues yo sé que si ponen desde esa perspectiva, ven la situación, nadie quiere hacerle daño a su familia, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hijo. Entonces como que es un tema para cuidarnos bastante. Bueno, eso fue todo por este episodio. Gracias por acompañarnos una vez más en Enfoque Médico. Recuerden, si este tema les causó reflexión o los tocó, compártanlo con alguien más, compártanlo con un ser querido, compártanlo con alguien que esté pasando por esta situación de adicción a los vapeadores. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Fundación Valle de Lili, @FBLTV, o nuestro canal en Spotify para escuchar todos los episodios. Aquí hablamos de salud, prevención y decisiones conscientes para cuidar nuestra salud. Gracias y nos vemos en un próximo episodio.